Totalmente. Y de repente me di cuenta que los papeles que podía hacer pues en un corto, en un tal, siempre han tenido algo que ver con la homosexualidad o con un tema LGTB o algo que puede jugar a un doble sentido. Y de repente me pregunto, a ver si es que lo llevo aquí un poco como escrito en la frente, en plan, hola, soy boyera, ¿sabes? Digo, a ver si es que lo llevo escrito. Pero no, al final también son los papeles que me gusta porque me apetece seguir defendiendo un poco eso, ¿no? Es decir, más allá de que se pueda clasificar como un icono o no, sí que puede ser un referente para chicas y para chicos, no solamente en un tema de homosexualidad, sino también en un tema de transexualidad, en un tema de intersexualidad, asexualidad, es decir, todas aquellas vías que se salgan de lo común, de lo establecido, de lo hetero, es decir, chicos se enamora de chicas, chicas se enamora de chicos, pues a lo mejor no te enamoras de nadie o te enamoras de alguien de tu mismo sexo o alguien que tiene 20 años más que tú o 20 años menos. Entonces, ese tipo de cosas deberían normalizarse hasta el punto de que no llamen la atención. Ese es un poco el punto al que me encantaría llegar algún día en la vida y pues se está trabajando para llegar ahí, que poquito a poco vamos avanzando. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Te lo prometo, pero por favor, márchate. No quiero que estés aquí. Ahora no. ¿Y cuándo volveremos a vernos? No sé, pronto. Pronto. Mañana. Y por favor, déjame despedir contigo este año maravilloso en el que te he conocido. Por favor, vete. Hace 10 años, cuando yo iba con mi novia de la mano por la calle, yo sí notaba alguna mirada. A lo mejor no había un comentario, a lo mejor no te lo decían, pero había alguna mirada, ¿no? Llamabas la atención y era como... no gustaba. Y de repente me vine a vivir a Madrid y veía que nadie me miraba. Era fantástico. O sea, yo decía, puedo hacer mi vida normal y no llamar la atención ni para bien ni para mal y hacer lo que yo quiera sin sentirme observada todo el rato. Y luego, claro, cuando tú te conviertes en una persona que trabaja frente al público, como en este caso la interpretación, te da miedo ser un poco el punto de mira, pero es que en este caso creo que es necesario en eso, en intentar que llegue un momento en el que no sea un escándalo, en el que no llame la atención, en el que no tal, porque simplemente no sea importante. Que sea tan importante que te gusten las mujeres o los hombres como que te guste el color verde o el azul. Que sea insignificante. ¿Querías estar preparando los cuadros para la exposición? Sí, pero bueno, ya lo tengo casi todo preparado. Me alegra mucho escucharlo. Y también tengo preparado el último cuadro que voy a incluir a la exposición. Está inspirado en ti, Camino. ¿De veras? Sí. ¿Quieres verlo? Por supuesto. Me sorprendió mucho cuando nos reunimos cada ciertos meses, ¿no? Con los guionistas y tal, y nos cuentan cuál va a ser un poco el futuro inmediato del personaje. Y de repente me dicen, y Camino se va a enamorar de una mujer. Y yo, ¡oh! No me lo puedo creer. ¿Una serie en 1913? ¿Hola? ¿De una mujer? Y además, que no es que fuera una Genoveva, que es una mujer que rompe mucho los esquemas, o que... No, Camino, que es una chica súper tímida, súper... No, y adelante, y claro, tenemos un poco el no saber cómo tirarlo, porque no queríamos que el público, digamos, el target, el público objetivo de la serie, que siempre ha sido personas o que están jubiladas, que tengan mucho tiempo libre, porque es una serie diaria, es muy difícil ser una serie diaria, y luego también muchas niñas, sobre todo niñas, algún niño también, pero casi todos son niñas, de los 8, 9, 10 años hasta los 14, 15, que también siguen mucho la serie. Entonces, claro, decíamos, difícil meter una trama homosexual y que pueda encajar tanto con una edad como con otra, con un público como con otro. Y llegamos a un momento que dejamos de pensarlo, que fue como, mira, recibo la separata, me la estudio, la pienso, le busco un porqué, le busco tal, y lo hacemos tal como vaya surgiendo. Y ya está, y cuando me dijeron, vale, ya tenemos compañera, ya sabemos quién va a ser Maite, y de repente la conocí, claro que es una bomba de energía y leña, es como un pequeño duendecito, Entonces cuando yo la conocí fue como... va a salir bien. O sea, tiene que salir bien. Con esta chica tiene que salir bien. Vamos ahora. Ay, ahora no puedo. ¿Qué te lo impide? Mi madre me ha dejado a cargo del restaurante. Y además también quedamos en que Ildefonso pasaría más tarde a verme. ¿Y no puedes mandarle una nota al tal Ildefonso y decirle que pospones la cita? Nada me gustaría más que estar todo el día contigo, Maite.
pero no me parece bien darle plantón en el último momento. Ildefonso se está portando muy bien conmigo, es muy atento. No entiendo a qué vienen tantos miramientos con ese mozalbete. No entiendo. Parece que tuvieras aversión al pobre Ildefonso. No tengo nada en contra del pobre Ildefonso y del Fonso y del cómo se llame. No deberías hablar de él así, de forma tan despectiva. Tendemos a decir, no es que esta persona va a tener prejuicios sobre tal, en este caso, ¿no? Target de Acacia, sobre todo, pues señoras jubiladas, ¿qué tal? Seguro que no les va a gustar, porque tienen prejuicios. No, pero es que eres tú la que está teniendo prejuicios sobre ellas. Eres tú la que está teniendo prejuicio sobre qué es lo que van a pensar de ti. Entonces es todo lo contrario, es decir, si realmente quieres que no tengan prejuicios, no puedes tener tu prejuicio sobre el otro. Y nos han callado mucho la boca con eso. Y me parece fantástico. Yo algún comentario, el 99,99 periódico de comentarios que recibimos son positivos a más no poder. Alguno hay, o bien de, bueno, a mí no me gusta, pero tal. Y algunos que dicen, no, esto no me gusta nada, esto no debería ser así, porque tal y porque cual. Y es verdad que los que ha habido son en Facebook. Y yo tuve un comentario en una foto que decía algo así como... un comentario religioso acerca de que si Dios no la acepta, porque tal, porque cual, no sé cuánto, y yo ahí no entro, o sea, es una cosa puramente personal, tus creencias, lo que tú quieras, y fans de la serie defendiendo y diciendo, no, pero tú quién eres para decir que esto no es normal, porque qué es natural y qué es no tal, y fue como... Me faltaban las palomitas y así mirando mientras comentaban, porque ellas solas se defienden, o sea... no sé, me ha parecido, pues eso, retomar la palabra sorprendente, para bien absolutamente, y asombroso completamente. Entre otras cosas, es un